Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre, una nueva lección, un nuevo tema, el Espíritu Santo y la espiritualidad. Este va a ser un tema sin duda que va a ayudar a la iglesia a fortalecer su fe en el camino hacia la Canaán celestial. Y hoy tenemos particularmente en esta semana un tema muy apropiado para todo nuestro primer camino del 2017. Y se trata del Espíritu Santo y la palabra de Dios y la Biblia. Yo comenzaría la lección de este trimestre, de esta semana, mostrando aquí en mis manos hay una brújula. Ustedes conocen la brújula. La brújula es un símbolo de orientación. Siempre apunta para el norte. Fue inventado por los chinos, dicen algunos, para poder señalizar a las personas que estaban perdidas, en fin. Pero ¿saben qué? Existe una brújula muchísimo mejor. Y esa brújula es la palabra de Dios. No fue inventada por hombres, fue inventada por Dios. Apunta para el cielo y tiene el propósito de orientarnos hacia la Canaán celestial. ¿Qué te parece usar esta ilustración en este primer bosquejo de la lección de la escuela sabática? Y rápidamente nosotros vamos a bosquejar nuestra lección. Estoy en un lugar lindo aquí frente a un lago, ustedes pueden ver, para poder mostrar un poco la belleza de la creación de Dios, que es la revelación natural, pero hay una revelación también específica, especial que Dios dio, y es la palabra de Dios. El foco de la lección de esta semana específicamente es mostrar que el mismo Espíritu que inspiró y también que reveló la palabra de Dios es el mismo que actúa hoy a cada persona que abre cada día la Biblia para buscar la orientación de Dios. Ese es el foco de la lección de esta semana. El Espíritu Santo también acompaña a aquel lector que busca sinceramente a Dios. Nosotros vamos a dividir la lección en dos partes. La primera parte, nosotros vamos a enfocarnos directamente en el papel del Espíritu Santo en la revelación y también en la inspiración. Dos temas que nosotros vamos a repasar. Y en segundo lugar, nosotros vamos a ver el papel del Espíritu Santo como instructor, como orientador a toda verdad. Ahí está, el papel del Espíritu Santo como orientador que nos lleva a toda verdad. ¿Está claro? Entonces vamos a caminar un poquito para aquí y vamos a ir ya rápidamente mostrando estas dos partes. En primer lugar, una de las cosas que la mayoría se pregunta es ¿cómo es que, cuál es la diferencia entre revelación e inspiración? En la primera parte, la lección muestra la revelación. Y creo que es muy apropiado mostrar un texto. Mateo capítulo 16, desde los versículos 13 al 17. Yo tengo aquí mi bosquejo que habla exactamente Jesús a los discípulos y específicamente a Pedro. Y le hace una pregunta. ¿Ustedes quién dicen las personas? Dice la Biblia, ¿quién soy yo? Entonces Jesús hace una pregunta y Pedro responde rápidamente y afirma que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu de Dios, te lo reveló el mismo Dios. Aquí hay una revelación en la Biblia, es algo que el profeta o la persona no conocía y Dios de repente le muestra una novedad que si no fuese por la revelación, él no sabría jamás lo que está ocurriendo. Entonces revelación es poder involucrar la acción divina que comunica una verdad. Esto es la revelación, el conocimiento que Dios otorga a la criatura humana, y también es el profeta que jamás podría saber algo si Dios no le revelara. Entonces un ejemplo claro de todo esto está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, lo que Dios le revela, estas profecías, todos estos misterios del futuro. Dios se revela como un Dios poderoso y le muestra cosas que el hombre no sabe. Y si no fuese Dios que revelara, tampoco el hombre sabría nada. Esto en primer lugar, revelación. Ahora, un segundo asunto en la lección es la inspiración. ¿Cuál es la diferencia entonces? Todavía no estamos explicando, pero inspiración
básicamente tiene que ver con 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Mira lo que dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios. Y aquí la palabra inspiración viene del griego theopneustos, que significa teo, Dios, neus sería en todo caso soplar. Entonces, como si Dios le está soplando, le está mostrando, diciendo qué es lo que Él tiene que hacer. Entonces, la inspiración es la forma como Dios se manifiesta a la hora que el profeta escribía o a la hora que el profeta iría a registrar el mensaje de Dios. Porque él ya vio en la visión, que es la revelación, y ahora Dios también lo acompaña a la hora de registrar. No, Elena de White dice que Dios no inspira la palabra escrita, apenas Dios inspira al hombre, al profeta que va a escribir. Entonces él lo hace en sus propias palabras y Dios lo acompaña para que él no escriba algo que no era la voluntad de Dios. Esto quedó muy claro. Entonces la inspiración tiene que ver principalmente con la transmisión y la redacción del mensaje recibido a través de la revelación. Dios acompaña aún esos detalles. Bien, la segunda parte del bosquejo tiene que ver un poco sobre el Espíritu Santo como un instructor que nos lleva a toda verdad. Este es un tema central. Hemos estudiado algunos otros asuntos más, pero yo quería ahora mostrar un poco cómo dos textos. Copien ahí estos dos textos que están aquí en la palabra de Dios. El primer texto está en Juan capítulo 16, versículo 13. Copien bien, Juan capítulo 16, versículo 13. La Biblia dice: cuando viniere, sin embargo, el Espíritu de toda verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad que nos lleva a toda verdad. Quiere decir que nadie puede extraviarse, perderse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando está en la vida de un ser humano, jamás permite que él se extravíe en errores, en diferentes confusiones. Yo alabo a Dios porque Dios es un Dios de verdad y el Espíritu de verdad está en aquellos que lo buscan sinceramente y quieren conocer la verdad. Un segundo texto que ustedes no pueden dejar de tocar en esta lección está en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, que dice: quien no tiene el Espíritu no acepta las cosas que vienen del Espíritu de Dios, y pues les son locura y no es capaz de entenderlas porque ellas son discernidas solamente espiritualmente. ¿Qué les parece? Entonces, si el Espíritu de Dios no acompaña el estudio de la palabra de Dios, la gente se pierde, no entiende. Para mucha gente la Biblia son locuras, mitos, leyendas pasadas de moda que no tienen más sentido. Para estas personas desposeídas del Espíritu Santo es así. Para el que tiene el Espíritu Santo, todas son novedades. Es el camino de la salvación. Creo que estos dos temas debieran ser enfocados en la primera lección. Revelación, inspiración. En la segunda parte, cómo es que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Jamás permite que una persona sincera, que busca a Dios de corazón, Dios coloca humildad para reconocer su limitación y entonces ir al encuentro de Dios. Al final de la lección hay apenas algunas 3 aplicaciones que yo quisiera que todos podamos más o menos entender. Primero, verdad de Dios y verdad bíblica versus mi concepto, mi juicio personal. Nosotros a veces queremos que nuestro juicio personal impere y no el juicio de Dios. Hay muchas cosas que no han sido reveladas y Dios las va a revelar en su debido momento. Entonces, mientras tanto, no luchemos y no lidiemos contra las cosas que no están escritas. Lo que está revelado, entonces, para nuestro conocimiento. Y Dios no ha dejado nada que nos sirva para nuestra salvación. En segundo lugar, hay verdades cruciales que solo pueden ser encontradas en la Biblia. Hay cosas que no están en la ciencia, en ningún otro libro, solo en la palabra de Dios. Por eso vale la pena encontrar esas verdades y practicarlas. Y en tercer lugar, debemos allegarnos a la Biblia con corazón sincero y humilde. Nadie que va con un corazón apenas para saber una verdad, para comparar una cosa con otra, para saber si yo tengo razón o aquella religión. No, debemos ir a la Biblia con
corazón humilde, sincero, y Dios ha de fortalecer tu fe. Al final de esta lección yo quería decirte con todo la sinceridad de nuestro corazón. Estamos comenzando un nuevo año, tal vez uno de los últimos años de la historia. Un día ya no habrá más martes, miércoles, no habrá más lección. Pero una cosa dice la Biblia que permanecerá para siempre, ¿sabes, no? Dice, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y esta palabra puede permanecer para siempre en tu corazón. Por eso, la decisión así rápida, clara de esta primera lección debiera ser que Dios nos ayude a tomar la decisión sabia de poder leer la palabra de Dios, estudiarla, comerla cada día en la primera hora de cada mañana. Hagamos de este movimiento primero, Dios, una realidad en nuestro corazón. ¿Qué te parece? Dios te bendiga. Y un abrazo para todos ustedes. Y recuerden siempre nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.